Así de dedicada se volvió esta comunidad. Pero dentro de las puertas del estudio, detrás de Curiosity, las cosas eran un tanto diferentes. Ya desde el primer día de lanzamiento, 22 Cans tuvo problemas con los servidores de la aplicación, problemas que fueron consistentes, al punto de que los desarrolladores tuvieron maratones de 36 horas para intentar mantener los servidores estables. También agregaron un botón de PayPal para ayudar con la infraestructura de los servidores, pero no lograron adquirir la cantidad que necesitaban. A pesar de esto, nadie le quitaba mérito al proyecto. Era una idea sencilla e increíblemente inteligente, pero una idea que llegaría a su fin. Luego de 6 meses, 2000 capas y 69 billones de cubelets destruidos, en el 26 de mayo del 2013, alguien llegó al centro de este cubo, rompiéndolo por una. Peter anunció en un tweet que el experimento había llegado a su fin. Un par de horas después, el afortunado ganador sería revelado. Brian Henderson, un chico de tan solo unos 19 años, había logrado cambiar su vida. Él vio que era el ganador en la pantalla de su teléfono y con ese mensaje también se encontraba adjunta una dirección de correo a la que debería escribir para reclamar el premio. Ahora, ¿cuál era ese premio cambia vidas que Molyneux prometió? En el mismo día que se anunció el ganador, un video fue subido al canal de YouTube de 22 Cans, donde el mismísimo Peter aparece dentro de un cubo gigante confirmando el final del experimento junto al premio de este. En el video anuncia que 22 Cans estaba trabajando en un nuevo título llamado Godus y explica que quien ganó el premio va a tener el rol de dios de dioses dentro del juego, junto con un porcentaje de todas las ventas totales de Godus. Si bien no era el premio extremo que todos esperaban, sí que era una buena oferta. En el caso de que Godus sea exitoso, el porcentaje aún desconocido de las ventas podrían generarle muchísimo dinero. Había alto potencial en todo esto. En cuanto al rol de dios de dioses, este iba a funcionar en el modo online de Godus, donde Brian podía controlar el modo multijugador a su antojo. El trato era uno muy bueno, un porcentaje de las ventas de un juego hecho por la misma persona que hizo toda la saga de Fable, y el rol de Dios Supremo, que podría ser bastante sustancial si el título crea una comunidad activa. Imagínense tomar un título jugado por millones como Minecraft o Fortnite y convertirse en la cara visible de dicho juego. Y encima, piensen que todo esto era para Brian, un chico que estudiaba diseño gráfico y se bajó el juego sin expectativa de nada. Parecía ser una situación donde salía ganando mires por donde mires, así que sin dudarlo, Brian le escribió al mail que le apareció en la app, y al pasar las semanas, desde 22 Cans lo invitaron a sus oficinas para sellar el trato. Con el viaje pago, estadía, desayuno con medialunas y todo a cargo de la empresa, el joven fue hacia la sede central de 22 Cans con bajas expectativas, porque todo esto le vino como una simple casualidad. En las oficinas le presentaron una versión muy temprana de Godus, que se notaba que le faltaba trabajo, pero una vez que terminó, Brian entró a una habitación donde le revelarían el porcentaje de esas ventas. ¿Cuánto sería? ¿Un 20? ¿Un 15? Incluso un 10 estaba bien. Brian tomó el papel de la mesa, lo levantó hacia su cara y vería que solamente recibiría el 1% de todas las ventas. Es más, el modo Dios de Dioses que le prometieron ni siquiera había sido desarrollado, ni mucho menos introducido al juego. Pero sin más, Brian firmó. Total, ¿qué iba a perder? ¿Nada más un poco de tiempo? Eso era lo que él pensaba. No, mentira. Brian sigue vivo y coleando hasta el día de hoy, ¿sí? Después de su visita... ¿Poco de tiempo? Eso era lo que él pensaba. No, mentira. Brian sigue vivo y coleando hasta el día de hoy, ¿sí? Después de su visita a las oficinas, el joven del 1% le mandaría mails y escribiría al equipo de 22 Cans preguntando por cómo iba el desarrollo, pero nadie respondía. Pasaba el tiempo y después de un año de recibir mails, Brian perdió la esperanza y se rindió. A esta altura, Godus salió en Steam como un Early Access e incluso anunciaron Hub World, el multijugador que supuestamente
implementaría el modo Dios de dioses de Brian. Por más extraño que parezca, un representante de 22 Guns finalmente se puso en contacto con el joven, diciendo que más adelante le iba a llegar ese 1% que les correspondía. Y adivinen quién sigue esperando hasta el día de hoy. Brian nunca obtuvo nada, ni un centavo de la venta, ni su modo supremo en el multijugador, ni siquiera una llamada o un mensaje directo de Peter Molyneux. Al final, el premio de Curiosity fue nada, cero. Una entrevista, un simple número y promesas falsas de Peter. Godus salió al mercado como un producto roto y con muchas críticas, e incluso lograron lanzar un Godus War, juego recibido de una manera muy negativa. El concepto detrás de Curiosity realmente era uno interesante y una buena campaña de marketing, pero la falta de dinero para desarrollar el título junto a las completas mentiras por parte de Peter hicieron que esto quedara en otra mancha en la larga lista de mentiras de Molyneux. 22 Guns se rindió con la IP de Godus y consiguieron lanzar un título con éxito moderado llamado The Trail en iOS. En cuanto a Peter, digamos que está haciendo de las suyas, metiéndose en el hermoso y para nada turbio ni sucio mundo de los juegos NFT, donde estoy 100% seguro que está buscando hacer un juego muy divertido y no uno que se centre solamente en hacer dinero. Hay muchos personajes interesantes en la industria del gaming. Existe de todo, desde cualquier clase de showmans que harían de todo con tal de venderte un producto, hasta las personas más amargas y abiertamente codiciosas que hay en esta tierra. Todos estos seres coexisten en un ambiente que se caracteriza por el constante cambio, y mientras que algunos son más recalcables que otros, hay un par de figuras que se pueden distinguir muy fácil del montón. Desde Todd Hogwarts con sus promesas falsas pero siempre encajándote un juego que siempre funciona mal por los primeros años, hasta Phil Spencer saliendo a contarle al mundo sobre el estudio que Xbox decidió comprar ese día. Estas son una clase de personas reconocidas e incluso amadas por el público. Sin embargo, así como hay personajes que nacen de la fama, también hay aquellos que nacen de la infamia. Y hoy vamos a hablar sobre uno de estos casos, un hombre tan mentiroso que casi lleva a la ruina no solo a una, sino a dos franquicias enteras. Él es Randy Pitchford. Randy es lo que podríamos llamar a alguien con mentalidad de tiburón. Es ese tipo de personas que siempre piensan que el fin justifica los medios. Y no, si creían que esta es una frase de Maquiavelo, no. O por lo menos este blog de acá me dijo que no era de Maquiavelo, ¿sí? Agárrenlo con pinza esta información. Lo importante es que para nuestro amigo, el fin es siempre hacer millones y millones de dólares. Pero no siempre fue así. A ver, ¿quieren historia? Tendrán historia. Pero primero, retrocedamos unos 50 años. Para el que no lo sabe, y por supuesto que nadie va a saber esta información, o por lo menos me asustaría de la persona que lo sepa, el padre de Pitchford trabajaba en el Departamento de Inteligencia de Estados Unidos, creando equipamientos de alta tecnología para varios clientes. Así que cuando Randy ya tenía 5 años, su padre trajo a casa una computadora que él mismo creó. Con tan solo 7 años, Randy recibiría una vieja computadora de su padre. Con el pasar del tiempo, empezaría a aprender el lenguaje de programación BASIC, donde intentaría más o menos emular juegos arcade del momento, e incluso con tan solo 11 años programaría su primer juego. Así es como su historia con la informática haría que persiga la carrera de entretenimiento en la Universidad de Los Ángeles. Aunque esperen acá, antes de dedicarse plenamente a los videojuegos, Randy tendría un pequeño desvío. A ver, nuestro amigo Randy tenía un tío abuelo llamado Richard Valentine Pitchford, un mago británico que trabajaba bajo el nombre de Cardini. Cuando su tío abuelo murió, y tal cual película de mago adolescente, Randy recibió los viejos libros de magia de su pariente y desarrolló un enorme interés por la magia a una edad temprana. Tan así que cuando ya estaba metido en la industria de los videojuegos, Pitchford siguió dando shows y trabajando como mago. Pero para que vean
veían el compromiso, el tipo estaba tan metido con el tema de la magia que compró la revista Jenny, que es considerada la revista más importante en el submundo de los magos. Hablando de magos, ¿hay algún mago escuchando esto? Bueno, ¿quieren ver un truco de magia? Miren esto, si van al botón de abajo de suscribirse, ven que está en rojo, ¿no? Pero si lo cliquean, van a darse cuenta de que cambia de color. A ver, hagan ese truco de magia mientras yo los miro, ¿sí? ¿Estamos? ¿Te suscribiste? ¿Hiciste el truco de magia? Buenísimo. Lo importante es que Pitchfork mantiene hasta el día de hoy una característica esencial de todo mago y la aplicó al mundo de los videojuegos. Sí, engañar al público. Volviendo al tema, su verdadera carrera comenzaría por una empresa llamada 3D Realms en Texas, donde trabajaría en títulos legendarios como Duke Nukem 3D y Shadow Warrior. Pero en 1999, junto a algunos ex empleados de 3D Realms, Randy formaría Gearbox Software. Y verán, la carrera de Gearbox no empezaría de una manera tan humilde, ya que desarrollaron las expansiones para el Half-Life Original Blue Shift y Opposing Force, siendo esta última considerada mejor que el juego base. Aparte de eso, también se dedicarían a crear ports de juegos de PC a consola, pero recién en 2005 crearían un título propio, Brothers in Arms, una saga que quizás algunos conozcan. De todas formas, y como sabemos, su verdadera fama llegó con un juego que agitó bastante a la industria. Llegaría con Borderlands. Pero esperen ahí, porque antes de que incluso Gearbox se hiciera un nombre, Randy comenzaría con sus malas prácticas. 2006 estaba siendo un muy mal año para Sega. Por un lado, la bancarrota se encontraba a la vuelta de la esquina, ya que su plan para dominar el mercado de los third party no estaba funcionando. Pensemos que es en esta época cuando lanzaron el infame Sonic 2006, considerado uno de los peores juegos de todos los tiempos, y gastaron mucho dinero en traducir y traer a Occidente Yakuza, una saga de juegos exclusiva para Japón. ¿Y saben por qué era exclusiva para Japón? Porque cuando llegó a Occidente, esta saga no vendió absolutamente nada. Sega necesitaba algo que les permitiera vender bien en Occidente, así que por alguna razón que todavía no termino de entender, decidieron adquirir la franquicia de Alien. El plan original era tener dos títulos diferentes basados en el mundo y los personajes de este universo. Uno sería un RPG desarrollado por Obsidian Entertainment. Sí, lo sé, digo Obsidian Entertainment y literalmente aparece Fallout New Vegas al lado mío, pero el otro juego era un FPS del entonces gran estudio Gearbox Software. El problema es que por falta de recursos y tiempo, Sega tenía que cancelar uno de sus dos proyectos y por obvias razones decidieron cancelar el RPG porque, a ver, era 2006 y los shooters vendían mucho más. Así es como el destino de Sega quedaría en manos de Gearbox. El tema era el siguiente: Gearbox estaba demasiado ocupada desarrollando su nuevo juego, Borderlands, para la empresa 2K Interactive, pero decidieron tomar el contrato de Aliens igualmente, incluso sabiendo que no iban a tener absolutamente nada de tiempo para dedicar la atención. La idea era primero terminar Borderlands y luego ocuparse el 100% de su tiempo en este nuevo proyecto de Aliens, y como se imaginarán, su plan falló, ya que manejaron mal los tiempos de entrega. Y con esto no los culpo, sí, porque es lo que me pasa a mí con cada video que quiero subir. Pero un detalle grande y que se me pasó es que le mintieron a Sega durante el desarrollo. Según varias fuentes, empleados que estaban trabajando en el proyecto de Alien serían mandados a terminar Borderlands. Al enterarse de este movimiento, Sega decidió cancelar el proyecto porque pensaban que Gearbox estaba haciendo un mal manejo de un IP que les costó mucho dinero. Pero la decisión cambiaría cuando salió Borderlands y Sega vio el verdadero valor de Gearbox. Y así es como los volvieron a contratar para hacerlos crear Aliens Colonials Marines. Y sí, dije este título dramáticamente porque se lo merece, ¿ok? Pero a Randy seguía sin importarle mucho Alien, porque 2K Games ya había firmado otro contrato para Borderlands, y digamos que 2K tienen mucho más dinero que la compañía de Sonic, por lo cual el incentivo era claro.